Matus, ¿Pero cómo? ¿cómo estás? Bien. Oye, es que yo no me manejo mucho en el Instagram. Soy viejita de Twitter y Facebook yo. Está muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí en cuarentenada. Estamos con Alejandra Matus, periodista, escritora, investigadora chilena, que yo admiro mucho. Ya conversamos una vez sobre Doña Lucía, ¿te acordáis? Hace rato, 2015 más o menos. Ahí en la terraza de la UDB. Sí. A sus obras, Crimen con Castigo, con Francisco Javier Artaza, el libro negro de la justicia chilena que está cumpliendo 21 años este año, ya vamos a hablar de eso. Los archivos del Cardenal, casos reales en 2011, Doña Lucía en el 2013, los archivos de Cardenal 2 en el 2014, La Señora en el 2015, el libro negro de la justicia chilena con versión revisada, aumentada, una reedición en el 2016 y Mitos y Verdades de la AFP en el 2017. Bienvenida a ¿Para dónde vamos?, Alejandra Matus. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Hace cuánto que no sales de tu casa, de la cuarentena? Desde el 8 de marzo. Del 8 de marzo. ¿Y dónde te gustaría ir? 2 meses. ¿Y dónde te gustaría ir, Ale? Si yo te pasara a buscar a tu casa y te digo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vas? A un asado. ¿Dónde te llevo? ¿A un asado? ¿Dónde? ¿En Chile? A un asado con amigos, no sé, donde sea, pero con amigas, a un carrete. Perfecto, te llevo un carrete. Oye, ¿los niños en casa todo bien? ¿Se ha hecho muy difícil el estudio? Mis niños son bastante caseros, la verdad. Hemos salido un par de veces a estirar las piernas y a caminar sin detenernos mucho en ninguna parte. Uh-huh. Pero los tengo que sacar con tirabuzón, no son muy buenos para salir. Ale, ¿cómo te pilló la revuelta? Cuando empezó ese 18 de octubre en Chile, empezó a pasar lo que todos sabemos que pasó. ¿Cómo te llega ese momento? ¿En qué estaba? ¿Te sorprendió? Más o menos lo sentí que ya venía. ¿Cómo fue para ti? Ya habíamos llegado acá y estaba empezando a estudiar y me pilló así como con ganas de haber estado allá. Me dio un poquito de bajón estar acá mientras eso pasaba. Pero lo observé con mucho entusiasmo y esperanza. A pesar de todas las cosas terribles que pasaron, lo vi con optimismo. O sea, con esperanza. Claro, un hecho puntual que, no sé, de todos los años de la transición, cada vez que se hablaba de cambiar la Constitución era así como un sueño perdido, imposible, una utopía. El propio Camilo Escalona alguna vez dijo que los que querían cambiar la Constitución estaban fumando opio. Entonces, que de repente, de un mes para otro, todo el mundo en la clase política, hasta la gente más retrógrada, estuviera hablando de aceptando cambiar la Constitución y como tratando de ver por dónde la iban a parar. Pero todo eso me pareció un proceso muy, muy hermoso dentro de lo difícil y lo duro que fue para mucha gente y sobre todo por las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo sentiste que los medios de comunicación se comportaron con la información, el rol que cumplieron los medios de comunicación? ¿Cómo lo evalúas tú en general? Bueno, es difícil poner a todos los medios en un mismo saco porque hoy día hay tantos medios que uno no podría hacer un análisis como en los 90, ¿no? Que habían 6 diarios y claro, canales y era más fácil hacer un análisis más preciso. Pero si por medios te refieres a los medios tradicionales... Claro, los más masivos, ¿no? Claro, los más masivos, los más históricos, los diarios que no son tan masivos, pero son los que dictan la pauta, como el Mercurio, la Tercera, los canales de televisión. Me parece que
que el reporteo, la cobertura de la sociedad chilena, diría yo, desde hace mucho tiempo, no, este es un síntoma más que la enfermedad viene de mucho tiempo, se cubre por encima, se cubre desde entrevistando a un pool de políticos en este caso, o sea el tema que sea, siempre hay un pool de personas que hablan por los demás y se hace muy poco reporteo directo, como que existe miedo a la gente, como que entrevistar a la gente que está protestando es un acto de subversión en sí mismo. Como que difundir las demandas de alguien es de alguna manera apoyarlas o hacer subversión. Entonces, los medios tradicionales hacen una cobertura históricamente muy oficialista y muy de autoridad. Lo que se valida es la voz de la autoridad y la voz de la ciudadanía se pone en un segundo plano. O se eligen voceros para hablar por ellos. Por ejemplo, cuando se trata de pobreza, Benito Baranda y ya no me acuerdo el nombre del cura, pero bueno, siempre hay un cura por ahí ya. Claro. Los curas, las organizaciones, pero nunca con la gente directamente. Y ese es un vicio del periodismo chileno de larga data, no diría que es del 18 de octubre, pero que se manifestó ahí particularmente porque era el centro de la demanda, precisamente. El centro de la demanda, claro, a mí me parece que el centro de la demanda, más allá de constitución y cambio, el centro de la demanda es que el poder político vuelva donde tiene que estar, que el poder político esté en los electores, en los votantes, que en el fondo cuando eligen a alguien le están delegando la representación, pero no son dueños de esa representación. Y entonces es un reclamo de reconocimiento, de distribución de poder y redistribución de recursos, por lo tanto, porque con el poder se distribuyen los recursos. Y eso me parece que el periodismo chileno, salvo, como te digo, excepciones y distintas, no sabe cubrirlo, no se atreve. ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, en mitad de la revuelta social escuchas que los directores de los canales de televisión se juntaron en La Moneda y se pusieron de acuerdo a bajarle el perfil y tomar una perspectiva y un punto de vista en común para aplacar el movimiento? ¿Tú, qué? No, ni siquiera me había enterado de eso, pero ni siquiera tienen que hacerlo. O sea, si lo hicieron no me sorprende, pero no tienen que hacerlo, no es necesario. Ellos se conocen y no hay tampoco diversidad en las líneas políticas de los medios tradicionales. Todos los medios tradicionales obedecen a una misma línea política. Entonces, ni siquiera se tienen que poner de acuerdo. Es la línea clásica por donde se van a bajar. Ali, sabéis que a nosotros por esta red social nos sigue mucha gente joven y durante el día me mandaban muchas preguntas, estudiantes de periodismo sobre todo, y muchos desconocen una etapa en tu carrera que es súper importante, que tiene que ver con el libro negro de la justicia chilena, que justamente este año cumple 21 años, libro que denunció el actuar de los jueces y la Corte Suprema durante la dictadura y que te llevó a buscar asilo político en Estados Unidos, en Miami, mientras se desarrollaba el proceso y se encontraba una ley que protegiera el trabajo periodístico y sus fuentes. ¿Nos puedes contar un poco sobre en qué momento te ves con la presión o el momento en que tomas la decisión de buscar asilo político? ¿Qué es lo que te llevó a ese momento? Bueno, en ese momento existía en la Ley de Seguridad del Estado un par de artículos que castigaban las ofensas a las autoridades principales del país, entre ellas los jueces. Y de acuerdo con eso, me está clavando la... De acuerdo con esa ley, tú eras culpable o cometías el delito si la autoridad se sentía ofendida. No existía la posibilidad de probar que lo que tú decías era cierto como defensa. Y en la transición chilena, desde que se recuperó la democracia hasta ese año, que fue el 99,
se usó con mucha frecuencia esa ley para inhibir las publicaciones periodísticas, fundamentalmente. Yo presenté el libro un martes 13 y al día siguiente en la mañana la policía llegó a incautar todos los libros a la editorial Planeta y también a las librerías donde se había alcanzado a distribuir. Y mientras eso ocurría, mi hermano me informó que había un requerimiento por esta ley y también que esta ley, digamos, si yo llegaba a ser detenida, iba a estar probablemente 5 años y un día en prisión, porque como ya me habían iniciado anteriormente otros juicios similares, no iba a tener el reconocimiento de la irreprochable conducta anterior. Y él me aconsejó que me fuera inmediatamente. Yo me fui a ¿Qué año era eso? 1999. Pinochet... No es hace mucho, Ale. No, pues ya estábamos en el segundo gobierno de la Concertación. Pinochet estaba preso en Londres. O sea, había un momento político en que uno pensaba que, bueno, esto ya no va a pasar, digamos. El libro se va a publicar, probablemente va a generar alguna polémica, pero nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Me refiero, nos con la editorial y claro. Aunque sí hubo algunos abogados que nos advirtieron que sí, que requerimiento por ley de seguridad iba a haber de todas maneras. Bueno, la cuestión es que me fui a Buenos Aires pensando que esto se iba a demorar un par de semanas. El ministro que presentó el requerimiento era Servando Jordán, que había sido presidente de la Corte Suprema, todavía era ministro en ejercicio, pero él mismo estaba muy desprestigiado porque perdió una acusación constitucional por un voto. O sea, estuvo a punto de ser acusado constitucionalmente y removido del Poder Judicial. Y con esos antecedentes yo pensaba, esta acusación no se puede sostener, se la van a tirar para abajo. Pero se sostuvo y, claro, con el tiempo aprendí que detrás de la acusación de Servando Jordán en realidad había una buena cantidad de jueces que tampoco estaban de acuerdo con que el libro circulara. En vista que la situación no cambió mucho en Chile, me vine a Estados Unidos y pedí asilo político en ese momento. Y posterior a eso, cuando volviste a Chile, ¿tú sientes que de alguna manera ese hecho marcó un precedente para el periodismo chileno? Yo creo que lo que el libro marcó fue un hartazgo de la sociedad chilena con ese tipo de medidas, porque como te digo, yo no fui la primera en ser perseguida por esta ley, pero ocurrió en un momento en que la gente dijo, ya, ¿en serio? Vamos a seguir prohibiendo libros. El tema judicial que estaba muy sensible, muy a flor de piel en ese minuto, porque habían casos de corrupción que más o menos se sospechaban, se conocían, porque estaba el tema del juicio de Pinochet, porque no se avanzaba en los casos de violación a los derechos humanos, y más encima los jueces persiguiendo a la periodista que escribía de eso era como... Claro. Entonces, hubo distintas iniciativas de periodistas, por supuesto, pero también de abogados por las libertades públicas, se metieron organismos internacionales, yo presenté una demanda contra el Estado chileno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué pasó con eso? Ganamos, pero claro, fue un juicio que tardó bastante tiempo, pero al final el Estado fue condenado por haber prohibido este libro. Entonces, era políticamente insostenible tratar de convencer a la comunidad internacional de que la justicia chilena podía juzgar a Pinochet, porque en ese minuto recordemos que el gobierno estaba empeñado en que Londres enviara a Pinochet de vuelta a Chile para que lo juzgara Chile y no España, que era el país que lo había reclamado, y tener por otro lado, a una periodista perseguida por escribir un libro sobre la justicia. Era como un poquito impresentable. Pero el gobierno de Frei terminó con... cuando terminó el gobierno de Frei, esta ley seguía ahí, y fue Ricardo Lagos, cuando asumió el 2000, que presentó un proyecto de ley para derogar estos artículos.
Y la derogación de estos artículos sí yo creo que fue súper importante para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, porque a partir de entonces, después se derogaron otras leyes similares que habían en el Código Penal, y han sido muy pocos y contados con los dedos los casos a partir de entonces de acusaciones contra periodistas por publicar información, y no ha habido ninguna condena desde ese minuto. Entonces, me parece, claro, la condena que hubo no fue por ley de seguridad del Estado, fue por privacidad, que fue el tema del juez Calvo, pero es como otra rama de la discusión. Y en lo personal, ¿cómo afectó tu vida y tu trabajo? ¿Te costó encontrar trabajo? ¿Sentiste que se cerraron puertas? Bueno, cuando yo, todo esto demoró 2 años y medio. En ese periodo yo estuve trabajando acá en Estados Unidos. ¿Para Chile o en Estados Unidos? No, en Estados Unidos para el Miami Herald. Ya. Y fue un periodo en ese sentido como satisfactorio, porque aquí me hacían mucho cariño, me trataban muy bien, claro. Pero al mismo tiempo angustiante, porque mientras que no se derogó la ley, yo no sabía si iba a poder regresar a Chile ni en cuánto tiempo, y mi familia estaba allá, mi mamá estaba allá. Si a alguien le pasaba algo, se enfermaba, yo no iba a poder regresar, tenía que viajar con un pasaporte de refugiada para que no me atrapara Interpol en caso de que hubiera una ley. Eran como cosas muy, 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 muy absurdas, y también tenía que invertir gran parte de mi tiempo en la defensa judicial, que no solamente en Chile, sino que también en la Corte Interamericana, en otros organismos que estaban viendo el caso. Era como un trabajo adicional a mi trabajo real. Claro, era como un activista en favor de que se derogara esta ley. Y sí, hubiera preferido que el libro no se prohibiera y que se discutiera en su momento el contenido del libro. ¿Y tú sentís que hoy día hay suficiente o todavía nos sigue faltando investigación periodística? Adentrándonos un poco hoy día en el tema del coronavirus, por ejemplo. Ya. Mira, en Chile hoy día existe una cantidad, yo diría, incontable, si no infinita, de medios alternativos. La posibilidad de difundir este celular. Si yo quiero hoy día, desde tu cuenta de Instagram, esto es lo que estamos haciendo. Claro. O sea, que no existía tanto en los 90 antes no ni en los 80. En los tiempos en que yo me formé no existía. Para que una información se difundiera a nivel masivo, había que pasar la barrera de entrada de los editores de los medios de comunicación. Y eso ya. Entonces, habían cosas que pasaban en Chile. En Chile existían las prohibiciones de informar y se respetaban. O sea, un juez decía, se prohíbe informar de este caso, y las prohibiciones duraban meses, y tú no podías publicar nada. Y como no lo publicaban los medios tradicionales, nadie se enteraba. El secuestro de Edwards, de Christian Edwards, no sé cuántos meses estuvimos sin poder publicar que ese secuestro había ocurrido. No se sabía. Se supo cuando digamos, el director del Mercurio... Sí, pues, si no nos acordamos de eso, pero ese caso estuvo con prohibición de informar meses, y así muchos otros. Bastaba que el juez, no sé, se molestara porque se había publicado algo en un diario y te tiraba una prohibición de informar, y con eso enfriaban las causas. Hoy pareciera ser que es todo lo contrario, ¿no? Claro, hoy día sería imposible. Hoy día un juez podría dictar una prohibición de informar, pero las posibilidades de violar esa ley sin recibir ningún castigo son muchísimas, porque tú podrías publicar, decir que estás transmitiendo, por ejemplo, como yo, desde Nueva York, y ya el juez no tiene jurisdicción para prohibirme que informe. Entonces, desde ese punto de vista de la posibilidad de difundir información, son infinitamente superiores, pero no tenemos recursos para hacer periodismo de investigación. Entonces, el periodismo de investigación es periodismo caro, hay que, digamos, dedicarle tiempo, y también los periodistas que pueden hacer periodismo de investigación
tienen que saber muchas cosas. No, en general, saliendo de la escuela, aunque conozcas las herramientas, no necesariamente tienes la cantidad de fuentes, conoces como los tejemanejes de la trastienda del poder. Eso toma tiempo, son capas de como sedimentos que uno va adquiriendo en el oficio a través de los años, no es una cosa que uno aprende en la escuela de un día para otro. Entonces, por eso cuesta, y en Chile históricamente los medios no han invertido en periodismo de investigación. Se crean unidades de investigación, duran un rato y después se desarman. Pero a mí me parece que en Chile no es esa la falencia, porque a pesar de todas estas dificultades que te digo yo, igual hay periodistas que hacen investigación y se publican, y hay libros y hay editoriales que te publican, y de alguna manera las investigaciones portales que constantemente están informando, claro. El problema en Chile, el déficit es de la información diaria. Lo que yo digo, periodismo informativo 1. Es la noticia de hoy día, de cualquier cosa. El 18, lo que estamos hablando, la cobertura de la revuelta social. De la revuelta social. Toda la cobertura diaria, lo que es el alma de las noticias, cuáles son los protagonistas, qué están diciendo, qué está pasando. Carabineros dice que, no sé, hay 20 detenidos, ¿dónde están? ¿Cuáles son sus nombres? O sea, enfrentar opiniones, puntos de vista. Opiniones no. Opiniones, estamos llenos de opiniones. O sea, puntos de vista de la noticia, de las versiones. En Chile se opina, y a mí me llamaba la atención que comenzó la revuelta, inmediatamente ya estaban nuestros opinólogos dominicales diciendo desde cuándo venía y para dónde iba y cómo se salía y cómo se entraba. Habían unos que ya tenían un libro como a las 2 semanas. Listo, ya estábamos clarísimo, y todavía no le ponían el micrófono a nadie, todavía no entrevistaban a una puta persona en la Plaza de Unidad. Entonces, ese para mí el tema, es un periodismo que sea una forma, no es periodismo, porque es una forma de entender el flujo de la información desde los sacerdotes. Estamos llenos de sacerdotes ahí que predican, o en los matinales, digamos los de menos pelo y los de más pelo en las editoriales de los diarios, predicando todo el tiempo lo que hay que hacer y cómo que hay que hacerlo y cuáles son los límites, y que sí, que esto no, que la economía, que bla, bla, bla. Pero el dato duro diario de lo que está pasando, de las personas que viven las políticas que se deciden en el Congreso, que se deciden en la moneda, no está. Eso no está. No hay periodismo laboral, no hay periodismo de salud, no hay, que antes habían secciones, la sección del periodismo laboral, y ese periodista o esa periodista, su labor era reportear trabajo, no las empresas. Era la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y eso desapareció. Eso desapareció, y eso para mí es un síntoma más que claro de las distorsiones de la democracia que tenemos. Estamos llenos de periodistas especializados en economía, en finanzas, en mercados de capitales, especializaciones que así ya ultra finas, pero de trabajadores no tenemos idea. Claro. Y es por eso que tú crees que las redes sociales, y hoy, frente y en mitad de una pandemia, han tomado tanta fuerza a la hora de querer informarse, el revuelo que generan tus tweets, la cantidad de información, de trabajo y investigación que tú estás haciendo para toda la gente que te lee y te sigue, es muy importante. ¿Crees que ese trabajo que tú estás haciendo es un trabajo que los medios de comunicación no están haciendo? ¿Porque no quieren hacerlo o porque la metodología ya no existe? No, es un trabajo súper simple. Es periodismo informativo 1. Los periodistas que hemos estado en la universidad, es periodismo informativo 1. Es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ni siquiera es periodismo de investigación, porque existe ahí un dicho que el periodismo de investigación llega cuando ya el muerto está frío. Y uno empieza a buscar las causas. Por ejemplo, para que lo que yo estoy haciendo sea periodismo de investigación, yo tendría que averiguar
la reunión, por ejemplo, si existió o no una decisión de ocultar un dato X. ¿Quién tomó esa decisión? ¿En qué reunión? ¿En quiénes participaron? Y ahí estaríamos entrando como a algo que alguien con poder no quiere que se sepa. Lo que yo he estado haciendo es recopilar información básica de algo que pasa. Se dice, la autoridad dice, hay tantas personas contagiadas de COVID y la labor del periodismo cotidianamente es decir, ¿es así? Claro, preguntarse si es la versión oficial, es la verdad. Exacto. ¿Es así? ¿Es preciso? ¿Cuál es la fuente? ¿Hay otras fuentes alternativas? ¿Cómo puedo poner en tensión la información que entrega la autoridad? No hoy día, ni mañana, ni porque yo quiero que el gobierno caiga, ni porque no caiga, porque ese es el corazón de la labor periodística, siempre, siempre, o sea, todos los días, en cualquier actividad, y es digamos, es el músculo que uno desarrolla como periodista, es decir, ¿me parece razonable o no me parece razonable? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué está pasando afuera? Comparar lo que se dice en un lado, lo que dice otro, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Es una actividad básica del periodismo. No es algo muy... imagínense, yo estoy acá en Nueva York, no es algo muy difícil de hacer. Y yo creo que los medios, con los recursos que tienen, con la cantidad de periodistas que tienen, con el acceso a fuentes que tienen, podrían hacer una labor todavía mucho mejor de la que yo estoy haciendo. ¿Tú crees que principalmente pasa eso, que no se realiza ese trabajo porque los medios de comunicación más hegemónicos, los que son mucho más tradicionales y que finalmente llegan a la gente? Porque cuando hablamos de medios alternativos, casi siempre está ligado a redes sociales, pero la señora que está en Puente Alto ve el noticiero de las 21 horas. Claro, principalmente, o el matinal. Claro, y principalmente los canales hoy pertenecen a grupos económicos de poder y está todo relacionado, ¿no? ¿Tú crees que eso impide que se haga ese trabajo? Yo creo que hay un, no sé cómo lo podría decir, una especie de... Dígalo como quiera. Entristecimiento o más bien deterioro de las salas de prensa. Insisto, en lo cotidiano, no el programa especial, no el informe especial que va a sacar 4 reportajes al año. La sala de prensa del día a día. ¿Cómo se hace la pega en el cotidiano? ¿Cómo se hace la pega? ¿Cuáles son las noticias hoy día? Vaya, reporté y vuelva a las 12 y me arma la nota. Ese reporteo es el que está depreciado en las instituciones mediáticas chilenas. ¿Y eso tú le tratas de enseñar a tu alumno? Echan periodistas, contratan. El periodista que está contratado hoy día ahí, o la periodista que está contratada ahí, los editores, incluso los editores, están todo el día con miedo. No existe la estabilidad laboral. La estabilidad laboral que te permite decirle al jefe, no me puede parar esta nota porque está bien reporteada. Y esto es noticia. No tienen esa fuerza, porque si se para, lo echan. Entonces, todos los periodistas sabemos lo que es noticia y lo que no es noticia. No es una definición ideológica, es una definición del oficio. Todos sabemos qué es noticia, qué no es noticia. Y todos sabemos distinguir un reporteo bien hecho y un reporteo mal hecho. El tema es que hacerlo hoy día es un tema político. Si tú quieres hacerlo como se debe hacer, como lo hacen los periodistas, yo siempre digo, ¿cómo lo hacen los periodistas cuando van a cubrir Venezuela? Ahí hacen el periodismo que debieran hacer en Chile. Ahí entrevistan a los manifestantes, ahí entrevistan a los líderes opositores. ¿Por qué no hacen eso en Chile respecto de Chile? Claro. No es que no lo sepan hacer, es que hay una línea editorial que se los impide. ¿Tú empujas un poco a tus alumnos, alumnas, a que entren en ese lugar? Digo, pensando en lo que se nos viene para adelante con medios de comunicación y probablemente con nuevas generaciones de periodistas. Yo creo que, ¿no? Yo tengo todas estas conversaciones con ellos. Yo trato de formar a mis periodistas en estrategia. Yo trato de formar a los jóvenes no en ir al Mercurio y llegar con la pauta de
con alumno en práctica, vamos a reportear la CUT, porque ¿para qué? No va a durar ni 2 días. Claro. En los temas que le toque reportear, trate de hacerlo bien, trate de obtener información de calidad. Información de calidad no es decir, una persona dice A y otra persona dice B. Eso es ese empate al que eso no es información de calidad. Información de calidad es información sustentada en datos, en información que pueda ser verificada por otra persona. Esa es una información de calidad. Que tenga relevancia, que tenga impacto, trascendencia en lo que la persona está viviendo cotidianamente. Entonces, donde esté, está haciendo periodismo deportivo, preocúpese de la precisión del dato. ¿Cuántos goles? O sea, ¿fueron 2 goles o fueron 3 goles? Claro. Claro, o sea, ¿Quién ganó ahí nos queda súper claro. O sea, ¿cuánto ganó? Más o menos por 3, ganó 3-2, ganó 2-3, perdió, ganó, digamos, como esa misma lógica, donde hay zonas del periodismo donde el periodismo se hace sin ningún tipo de cortapisa y se hace bien, porque a nadie no hay intereses externos tratando de impedirlo. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Cualquier periodista va a ir y te va a decir quién venía aquí por la calzada no sé cuánto y que se cruzó ya. ¿Cuándo se complica? ¿Cuándo se complica? Cuando el que chocó era hijo de un poderoso. Claro. Ya, ahí ya, entonces, ahí ya no se puede hacer como se hace. Allá no se puede hacer como se hace para ir a cubrir una banda de narcotráfico que no sé qué internó, no sé cuánta allá. Ahí sí, digamos, más o menos precisa la información, pero si la plata del narcotráfico la está moviendo un empresario de no sé dónde, bueno, ya se nos pierde la forma de reportear. Y entrando en tierra derecha con el tema que hoy día es lo que un poco la gente está esperando que podamos analizar, el coronavirus. Finalmente, el Gran Santiago entra en una cuarentena total, algo que habíamos pedido todo y que pedían los alcaldes a grito desde marzo. Y hoy estamos frente a un panorama que es bastante inhóspito, sombrío, aterrador, porque esta soberanía sanitaria, como lo llama la OMS, pareciera ser que está más frágil que nunca y es algo que tenemos que repensar y es algo que se tiene que reconstruir, pero estamos en mitad de algo. Y esto parte como una mirada global muy particular, en gran porcentaje visto desde la izquierda, como en los inicios de la pandemia, como una sobreexageración de gobiernos de derecha, de laboratorio, y en Estados Unidos, donde estás tú, precisamente pasa lo contrario. Claro. Trump juega al revés, ¿no? Son medios de izquierda los que me quieren, y demócratas los que me están atacando. ¿Cómo viste, cómo fuiste testigo de este inicio de la pandemia? Porque yo estuve ahí, más rato te voy a comentar, estuve revisando tus tweets y es bien maravilloso ver cómo empezó a avanzar el tema, porque por ahí hay unos tweets en noviembre, después un estudio en Harvard que dice que puede ser algo que viene fuerte, pero de pronto parece ser que es un tsunami que se nos viene encima. ¿Cómo viviste tú eso desde allá, viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos y versus cómo se informaba en Chile? Bueno, yo debo de admitir que la pandemia me obsesionó desde que aparecieron las noticias sobre China, porque así como las personas tenemos distintas maneras de reaccionar frente a las tragedias, los países también se comportan como personas. Claro. Hay países que lo niegan, que no, esto no va a pasar. No, esto ¿Qué persona es Chile? ¿Qué personas son? No, Chile, el chanta. No te preocupes, compadre, lo tengo todo solucionado. Tenemos todo controlado. Vamos, dale para adelante nomás, vos dale. Vamos, vos dale. Y aquí estamos. Claro. No, pero claro, en los negacionistas, Bolsonaro, claro. Trump, ya. Los prácticos y manos a la obra, como la Kermel, digamos, ya. Claro. Es mala la cosa, pero vamos para adelante y qué es lo que hay que hacer y y resolvamos, digamos. Los italianos
No te creo tanto. No, pero sí, bueno. viene allá, no, si no nos va a Sí. llegar nada, viene allá, viene. No, pero espérate un ratito, sí. Muy italiano. Y Claro, los españoles muy italiano, españoles. Claro. claro. Entonces, y a mí me partía el alma, porque uno después iba viendo, el tsunami viene avanzando, y tú ves este país que primero dice, no, vamos a tomar medidas light, no podemos afectar la economía, bla, bla, bla. Bueno, vamos a dictar cuarentena aquí, ya, no, después vamos más grande y más grande la cuarentena, y después empiezas a ver a los médicos llorando, pidiéndole a la gente que se quede en la casa, se empiezan a morir los médicos, las enfermeras, y eso repitiéndose país por país, tú vas viendo cómo va avanzando y avanzando, y esto era enero, febrero, y yo veía en Chile esto que dices tú, que la gente a la izquierda, ¿no? Que esto es una conspiración política para detener el movimiento social, y la derecha acá diciendo que no, que esta era una conspiración de los chinos, porque, ya, bueno. ¿En qué momento nos hacemos cargo de la realidad? Y era como mi angustia, ¿no? Hagamos política con la realidad, no con los deseos. Y ese es, esa era como el contenido de la columna que escribí en marzo, a comienzo de marzo. En el The Clinic. Claro, en el Clinic, diciendo, bueno, yo también quiero que cambie la Constitución, yo también quiero plebiscito, pero la labor fundamental de un dirigente político es adelantarse. Esto viene, ¿cómo lo vamos a hacer? De hecho, mira, tengo un tuit que escribiste el 18 de febrero que pusiste: experto en Harvard afirma que es poco probable que coronavirus esté contenido en China, que se podría estar expandiendo en todo el mundo y que su mortalidad es mayor que una influenza y que podría avecinarse la peor temporada de gripe en el mundo. Después, el 25 de febrero, otro tuit hablando sobre la CNBC informa que solo 3 estados dentro de Estados Unidos tienen kits adecuados para detectar el coronavirus. Los demás y otros 30 países recibieron unos que tienen fallas. Chile tiene kits, ¿cuántos? ¿De los fallados o de los buenos? Y el 13 de marzo, la racionalidad indica que en Chile, como en otros países, hay que tomar medidas de contención interna inmediata. La demora solo empeorará la curva de contagio y colapsará el sistema de salud. No sé si ya se pronunció el colegio médico, pero alguien tiene que presionar. Eso es hace 2 meses. Sí. Y hoy día estamos como estamos. ¿Cuál crees que ha sido el error más grande del gobierno a la hora de enfrentar la pandemia? El error más grave es un error de foco. La pandemia no es una actividad política. El virus no sabe ni lo que piensa la persona que se va a contagiar, ni le interesa. Al virus lo único que le interesa es propagarse. Entonces, tratar de hacer política pandemia, de tratar de usar esto como un experimento para subir la encuesta, para subir la aprobación, para demostrar eficiencia, cuando todos los datos te dicen que es una situación compleja, que los países que más se han demorado en dictar cuarentenas severas y de territorios extensos son los que han pagado los precios más altos. Claro. Y te lo digo aquí desde Nueva York, que como Italia, 2 España. meses en cuarentena estricta y todavía se está muriendo la gente por centenares en los hospitales. No porque haya una razón genética distinta. Chile no, esta idea del excepcionalismo chileno, que como que Chile tuviera algo distinto, que porque la cordillera, que porque, no sé, que hacía mucho calor, que todos esos argumentos que es cosa de leer los artículos, ni el calor, ni la cordillera, ni la genética, ni la cepa del virus. No hay nada de eso que esté lo suficientemente justificado como para que Chile creyera y sus autoridades creyeran que a Chile no le iba a pasar. Y ese para mí ha sido el mayor error. El mayor error. Usarlo para la política chica, para que... para la carrera política individual. Exacto. O tratar en la mayor de las ingenuidades, porque también es una ingenuidad política pensar que porque hoy día luzco bien, mañana
no me va a pasar la cuenta. Si no estoy haciendo los test a las personas que les tengo que hacer, si los 60.000 primeros test que tomé tenían la varilla esa mala, no era la que servía, y no repetí. Claro, porque era de un material era dura, duro, era una no era cuestión flexible. Ya. Si tú sabes eso como autoridad, tú no puedes estar engañando a la gente. Tú tienes que decirle, mire, hicimos 60.000 test, no tengo más para repetir. De esos 60.000 me salieron positivos el 10%, pero tengo la sospecha de que puede haber más, porque los científicos me están diciendo que el kit está más o menos falleuque. Ya. Vamos a traer otros, pero no alcanzan para todos. ¿Para qué dicen que están contando asintomáticos si no hay test para hacerle a los asintomáticos en Chile? Entonces, esa falta de honestidad se va a pagar políticamente después. ¿Sientes que ha habido irresponsabilidad de parte del MinSal, de ministros, del presidente? Ha habido irresponsabilidad, yo creo. Ha habido irresponsabilidad en el sentido de decir, con esto no podemos... claro. Aquí no hay dividendo. Aquí, o sea, de hecho, una estrategia política más efectiva hubiera sido abrir los datos. Claro. Ayúdennos. Estaban todos ahí desesperados por ayudar, el colegio médico, toda esa gran masa de jóvenes que se formaron gracias a las becas Chile en doctorado en las más increíbles disciplinas, algunos en las universidades, otros fuera de las universidades, que están en Chile, a veces algunos pateando piedra, pero que tienen la inteligencia, el conocimiento, la formación para haber ayudado, para haber hecho, como hizo la USACH, diseñó un ventilador automático para que empezara a chamullar, que venían los 1.000 ventiladores de no sé dónde que nunca llegaron. El chamullo grandilocuente que no sirve porque no es real, no está acoplado con las necesidades de los hospitales. Y sabemos cómo es la situación de la salud en Chile, sabemos la situación de desigualdad y todos los papers, todas las investigaciones que se han hecho sobre esta epidemia, pero también sobre las epidemias históricas, que más muere la gente mientras más desigual es el país. Si sabes todo eso, ¿para qué hacerte el choro? Ese es como... ¿Sientes que si nosotros hubiésemos entrado a cuarentena general, región metropolitana, a partir de la segunda semana de marzo, cuando partió, hoy no estaríamos en este lugar que estamos? Bueno, así lo demuestran todos los indicadores, porque como dice un investigador que está acá, Felipe Cabello, que lo ha dicho también en columnas que escribe en Chile, este es un tren de carga pesado. Claro, lo escribían en CIPER, que no se podía poner freno porque venía a alta velocidad. Claro, entonces cuando tú lo quieres frenar, se va a demorar en frenar. 3 o 4 semanas de desfase tenemos con la información real. Si la cuarentena, desde el momento que empieza la cuarentena, al momento en que produce efecto en reducir la velocidad de la pandemia a un número suficientemente bajo como para que los servicios de salud puedan tratar con esa cantidad de enfermos, se va a demorar 2 o 3 semanas. Y en esas 2 o 3 semanas lo que tienes es el tsunami de todo el tiempo para atrás que no hiciste nada. Entonces, aunque tú dictes la cuarentena ahora, la gente que se contagió ya antes y que fue obligada a ir a trabajar y a sentarse con compañeros que estaban contagiados porque nadie les hizo el test. Es lo que estamos viendo hoy día. Es lo que estamos viendo hoy día y lo que va... Y la ola viene porque el tsunami la ola ya partió atrás. O sea, la cantidad de fallecidos entre ayer y hoy básicamente es el doble. Y ese es un tema súper importante, Ale, que tú lo has instalado en redes sociales. Primero, bueno, hay muchos hilos muy icónicos que han generado mucha pauta en todos los medios. Lo del Hospital de San José, por ejemplo. Pero sobre todo las muertes. Hoy día... estuve leyendo unas publicaciones tuyas desde hace muchísimo rato, 2 o 3 semanas, que vienes investigando sobre las muertes. ¿Qué está pasando con las muertes? ¿Hay algo que no calza entre lo que está informando la información oficial que estamos recibiendo
lo que están diciendo las funerarias, por ejemplo. Hoy día sale la noticia del cementerio general que se está preparando con más tumbas. Siento que hay también hay muchas preguntas que nos mandaron hoy día que tienen mucho que ver con eso. ¿Qué está pasando con el conteo de fallecidos? Yo creo que todas las pistas desde diferentes ángulos, porque hay diferentes ángulos que se pueden abordar. El primero fue el exceso de muertes, que es un ejercicio que se ha hecho en otros países. ¿Cuántos muertos se declaran por la epidemia? Y luego comparar cuántas personas han muerto en este periodo más el año pasado, por ejemplo. Anteriores. Ya. Claro. Hay un saldo, un excedente. Que fue un primer hilo que tú publicaste, claro, con respecto a la comparación de marzo del año pasado, claro, y hoy día marzo y abril. Claro, entonces ahí ya dicen, bueno, los 5 lunes, el crecimiento de la población. Ninguna de esas respuestas alcanza para explicar todo el fenómeno, ni no alcanza para explicar por qué no solamente es una diferencia de números, sino también de edad respecto a la gente que se muere. Y hay comunas que donde muere más gente y otras en menos. Ya. Otra pista es el aumento de la proporción de enfermedades respiratorias que detecté gracias a una fuente del cementerio general. Proporcionalmente la cantidad de sepultaciones que se han hecho en el cementerio general comparado el 2020 con el 2019, ha aumentado muy significativamente la cantidad de fallecidos por enfermedades respiratorias. O sea, sin ser declarado como... sin ser declarado COVID. O sea, de esas enfermedades respiratorias, de un 100 de enfermedades respiratorias, solo un 12% se han declarado COVID. Hay otro 90% que no son COVID, pero además es un aumento muy evidente respecto de los fallecidos del año pasado. Y luego está este dato que publiqué hace un rato de que entre marzo y abril han muerto 4.201 personas por enfermedades respiratorias según los registros del registro civil. ¿Cuánto más que el año pasado? No sabemos porque los datos no son públicos, pero si tú juntas ese dato de que son como el 20% de los fallecidos en este periodo, con la proporción de gente que muere por enfermedad respiratoria en un año normal en Chile, que es como el 9%, te vuelve a salir que hay un exceso de personas muriendo de enfermedades respiratorias. Entonces yo creo que ya es hora que hay suficiente evidencia, suficientes también expertos señalando la misma duda de que es raro que Chile, con la cantidad de casos confirmados que hay, tenga una letalidad tan baja, no teniendo ninguna otra circunstancia que lo explique. La probabilidad. ¿Y eso qué, Ale? ¿Es miedo? Es de nuevo, es no querer ver, es lo mismo, es como parte lo mismo. O sea, si estamos usando esto para hacer una carrera política o no quiero, no quiero en saber un lugar nos juega a favor, entonces, no nos juega a favor. ¿Cuáles son los fallecidos de los que me entero? Los que me informa el servicio de salud. Y ya sabemos que yo he publicado por lo menos 2 casos donde ahí también hay discrepancias, porque además los propios funcionarios de los servicios de salud no todos tienen claro cómo se informa el fallecimiento de una persona COVID positiva. Ya. Claro, además que pasen estas cosas como lo que pasó con Luis Sergio Sepúlveda, este joven de 40 años. Los que mueren en la casa, que son el 40% de las personas en Chile fallecen en sus casas, ahí ya es la cueca en pelota. Ahí es la cueca en pelota, porque si la persona no se alcanzó a hacer el COVID, no se lo van a ir a hacer. No hay autoridad en Chile que ordene que se le haga un COVID a una persona que ya falleció y que está en su casa. Claro, porque puede haber estado en el hospital, se fue a su casa, pasan 48 horas, creo que son 2 días, 48 horas, claro. Si no te mueren esas 48 horas, entonces nadie te va a ir a hacer ningún examen. Pero mucha gente no va, se murió en la casa. Tu abuelito un paro. se resfrió, pum, se murió.
¿ya? No Como en el alcanza. caso de Luis Sergio Sepúlveda, que en Exacto, su certificado de función es un paro cardíaco, claro. cardiorrespiratorio. De hecho, en el certificado de defunción le pusieron COVID, pero el registro civil, que es otra, digamos, otro paso más, donde es como que en cada paso se pierde información, el registro civil en su caso no anotó el COVID. Entonces, y tampoco hubo ninguna comunicación con las personas que estuvieron en el entorno de él, con el MinSal, que el MinSal dijera, ya, su familiar está registrado como fallecido COVID. No lo saben. Y como el ministerio tampoco entrega muchos datos respecto de los fallecidos, solamente entrega un número, tú no puedes saber si tu familiar está incluido o no. No lo sabes, porque te dicen ya, fallecieron hoy día 12 personas. ¿Qué edad tienen? ¿En qué comuna vivían? Claro. Ya no se entrega nada de esa información. Entonces, ¿cómo sabes tú que tu pariente que murió en la casa, que tenía un COVID positivo, pero se murió en la casa, vino a la funeraria, se lo llevó, lo enterró? ¿En qué momento se informó el ministerio de que esa persona murió? Pero eso es un engaño tremendo, Ale. Como es una fantasía, porque mientras vemos Claro. 2.600 casos, hoy día suben a 22, pero sigue siendo muy bajo con respecto a lo que, por ejemplo, hoy día 300 casos en Italia y tienen mucho menos contagiados que nosotros. Entonces, ¿tú crees que el camino hacia donde vamos es precisamente que van a subir la cantidad de fallecidos? Es cosa que hables con la gente. Yo he hablado también con gente en los cementerios, en uno de los parques, ya no me acuerdo cuál, Parque del Sendero, Parque del Recuerdo, Parque del Sendero, uno de los parques. ¿ya? Hablé con una persona que estaba hasta hace un tiempo lo normal era que se sepultaran 15 a 18 personas al día. Ya vamos en 23, 25. Ahí. Es uno de los cementerios. Y en una semana más, o sea, el gobierno le pidió al cementerio general que hiciera esa limpieza y apertura De fosa. de fosa, digamos, por una razón. O sea, Claro. y además que así como los contagios crecen exponencialmente, las muertes crecen exponencialmente. Entonces, mucha gente decía, ¿y dónde están los 1.000 muertos? ¿Dónde están los 1.000 muertos? Claro, que como que la información fuera absurda. Pero si tú tienes 1.000 muertos en un país donde hay cientos de funerarias y esos 1.000 muertos están distribuidos en todo el país, es como un muerto más por comuna, 2 muertos más por comuna. El sistema, los primeros muertos los puede absorber y no se notan. Son los muertos del segundo, tercer mes donde los vas a notar. Y lamentablemente ahí ya es tarde. Ya es tarde, claro. Pero además que tenemos otro problema que no solamente tiene que ver con los fallecidos, sino también con los recuperados. Tengo una persona cercana que su familia entera, una de las personas de su casa tuvo COVID y ellos hicieron la cuarentena, pero ahora no tienen ningún examen de salida, entonces no saben si están contagiando o no, si se recuperaron realmente. Por eso, bueno, vuelvo, todo es como chanta, ¿viste? Es como, ya, pasaron 14 días, se recuperó. Cuando ves que los países serios te tienen que hacer un test de salida. Incluso los chinos recomendaron que tenías que hacerte 2 test de salida. Tienes que tener 2 negativos sucesivos porque, y separados por 24 horas, porque hay gente que tuvo un negativo y volvió. Volvió porque, claro, le bajó la carga viral, el test no lo detectó, se fue a ver la casa como recuperado y volvió porque no se había eliminado completamente el virus y volvió grave. Y algunos de esos que volvieron murieron. Claro. Volvieron a morir. Entonces, dar de alta a una persona no es una cosa baladí, es una, digamos, los propios alemanes también han dicho 28 días, por lo menos, porque la gente sigue contagiando. No solamente que hay un riesgo para su salud darlos de alta anticipadamente, sino que también siguen contagiando. Entonces, si tú haces que la persona cumplió 14 días y vuelve a trabajar, pues resulta que hay una alta probabilidad de que esa persona todavía esté contagiando. Entonces, lo que yo no entiendo es la visión de corto plazo, esto de que ya,
No, O sea, tapar necesitamos que muertos hoy vuelva en día, 14 días porque no puede parar la economía. Pero resulta que esa persona volver en 14 días va a contagiar a todos los compañeros de trabajo. Entonces no vas a tener solamente a ese enfermo, sino que vas a tener a todos los demás enfermos y a la familia de esos demás. O sea, es una mala inversión, es una mala decisión, es incluso lo mismo que pasa económica, con los muertos, incluso como decir económica, que hoy día claro. son pocos, Exacto. van a salir mañana igual. Van a salir mañana igual y va a llegar un momento, así como se satura el sistema de salud, se saturan las funerarias. Y lo hemos visto acá. O sea, camiones frigoríficos, y no solamente camiones frigoríficos, en una funeraria aquí en Brooklyn, cerca de donde yo vivo, los vecinos empezaron a llamar porque salía mal olor de unos camiones de mudanza, de estos camiones U-Haul, donde tenían, la funeraria tenía apilados los fallecidos porque no tenía abasto, no daba abasto el frigorífico que tenía dentro, y digamos, el circuito de llevarlos a sepultar y todo, no le daba la cadena, digamos. Entonces, tenía a los fallecidos ahí acumulados en estos camiones, y empezó a salir el mal olor, y bueno, tuvo que venir a intervenir la autoridad. Pero incluso en ese sentido la autoridad dijo, la funeraria hizo lo que podía porque están superados. O sea, igual no había dónde poner esos muertos. O sea, es súper lógico que en el fondo tenemos el ejemplo de todo lo que ha ido pasando paso a paso en todos los países que estamos mirando. De hecho, también lo que está pasando, lo que pasó hoy día en Colina 1, es algo que evidentemente es un tema que se va a... El tema de los presos, que es un tema súper duro que vamos de a tener que tratar. enfrentarlo, porque los países de la OCDE todos han tomado medidas. Es un tema que se nos viene en los próximos días, precisamente porque el colapso dentro de los centros penitenciarios... Esa precisamente era una de las medidas, de las primeras que se debieron haber tomado, porque es como echar una chispa en pasto seco. Las cárceles son focos de contagio, todos los lugares donde hay concentración de personas. Y son personas que no se pueden mover, que no pueden hacer aislamiento. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, y como son medidas difíciles, son delicadas, porque a quién sacas, a quién no, digamos, es una discusión también política, es lo primero que se tenía que haber hecho. Es la primera... el primer tema que tenías a la mano para poder haber hecho. Entonces no se hace porque es como la gente que tiene miedo a pelear. O sea, pucha, nos vamos a pelear. ¿Para qué nos vamos a pelear? Miremos para el lado. Claro, porque hoy día escuchaba familiares que decían precisamente que desde adentro los mensajes hacia afuera era que habían contagiado y que ellos, por ejemplo, no querían ir a comer al rancho porque no se querían contagiar, entonces la gente tenía que llevarles sus comidas y no podían entrar. Pero como partía la cuarentena mañana, no pueden ir a verlo. Entonces, claramente es como, sabemos lo que va a pasar. Gente que está privada de libertad. Y tenemos que pensar, a la gente le cuesta pensar que la gente que está presa también son seres humanos. Y si están presos, incluso los condenados, están condenados a una determinada de años presos sin libertad, pero no están condenados a pena de muerte. Por lo tanto, estar preso no significa, no importa que se mueran. No están condenados a pena de muerte. Por lo tanto, la obligación del Estado de proteger su salud es igual que para proteger la salud de todos los chilenos, y no solo de los chilenos, también de los inmigrantes, de la gente que no tiene dónde dormir, de la gente que está hacinada en las casas, de la gente que va a quedar sin trabajo. Esas son las discusiones esas son las discusiones políticas que se han tomado a la agenda en estos países. ¿Cuánto va a dar el Estado para apoyar a la gente para hacer la cuarentena? Porque tú no le puedes decir a la gente que es en cuarentena y muérase de hambre. Que es la votación que hoy día estaba en el Congreso. Claro, pero que la discusión son 45.000, 55.000 pesos. ¿De verdad tú crees que una persona, una familia puede hacer una cuarentena con 55.000 pesos? Hablemos en serio. O sea, suspendamos los pagos de los servicios básicos, suspendamos los cobros hipotecarios, tomemos medidas en serio. ¿Eso crees tú que es lo que debería, qué es lo que debería pasar hoy para tratar de, en algún sentido, parar este tren que viene con desfase de 3 semanas, pero a toda velocidad? O sea, a mí me parece que la cuarentena solamente en una región es lo mismo que hacer una cuarentena solamente en una ciudad, porque la gente se traslada.
Y tengo tapado el Twitter de mensajes de las empresas que están haciendo chamullo para que cualquier oficio, trabajo es considerado esencial. Entonces, para sacar salvoconducto y seguir moviendo. Salvoconducto también, al lote. Ahí todo, cualquiera saca salvoconducto. Yo acabo de ver la noticia y hay tacos para moverse a la quinta región, por ejemplo. Entonces la gente se mueve de aquí para allá y es cierto que las ciudades con menos densidad poblacional tienen menos número de contagios, una velocidad más lenta de contagio, pero también tienen menos recursos sanitarios. Claro. No tienen ventiladores automáticos, no tienen camas críticas, entonces te enfermaste, te moriste nomás. Entonces debiera haber una preocupación por todas las distintos tipos de realidades que hay. Hay comunas que debieran estar en cuarentena porque basta que se contagie una persona para que no haya muchas alternativas. Esta idea de que vamos a poder trasladar a los enfermos de Concepción a Santiago o de Santiago a Concepción, no se puede. Concepción. Claro, no se puede. Si las personas se agravan, la mayoría de los casos que las personas se agravan muy rápidamente. Pasan de un momento de estar más o menos como una gripe y en 2 horas o 3 horas están en ventilador automático. Lo necesitan inmediatamente, ni siquiera alcanzan a bajar los ventiladores automáticos. Aquí también veía los testimonios de los médicos, se tenían que poner pañales, porque no les da, no tienen tiempo. La urgencia se satura a tal punto que no tienen tiempo de ir al baño. Están 12 horas, 13 horas, 14 horas atendiendo, sin pausa, sin comer, sin ir al baño. Esa es la realidad de las salas de urgencia con COVID. Entonces, ¿qué estamos haciendo para proteger a esos trabajadores? La precariedad, la mezquindad de los equipos de protección. Se han hecho sus mascarillas a mano en cuántos hospitales, en cuántos centros que no sirven. O sea, ellos están expuestos a una carga viral tan potente que a lo mejor a mí me sirve una mascarilla hechiza para salir a la calle porque la probabilidad de que alguien me contagie es muy baja. Pero si yo estoy en un servicio de urgencia, tengo que tener la mascarilla de la puta madre, tengo que tener mi bata y tengo que estar reemplazando y tengo que tomar máximo cuidado porque así todo igual se van a contagiar. Igual se va a contagiar una cierta cantidad. Y si ellos, me acuerdo de una enfermera decía acá y lo encontraba toda la razón. Si uno va a mandar a los soldados a la guerra, a nadie se le ocurre mandar a un soldado sin arma, sin casco. ¿Y por qué mandamos al personal de salud a atender a los pacientes COVID sin protección? Eso es que es criminal. Eso ¿y tú, Ale, criminal. Que has podido tener contacto con personas de distintas salas de urgencia, de distintos hospitales, ¿sentís que la desprotección que sienten los funcionarios, los trabajadores, viene hace muchísimo rato, ¿no? Claro, es como parte de todo, como que nunca nadie conversa con ellos, nunca nadie les pregunta qué es lo que necesitan o cómo se podrían. Ellos conocen sus centros médicos, saben qué puerta funciona, qué puerta no, qué baño funciona, qué baño no. Entonces tú no le puedes venir con un plan, una tablilla Excel diciendo, mira, vamos a hacer una separación de la sala de urgencia por aquí. Claro. ¿No? ¿Cuál separación? Si aquí se me junta toda la gente. Entonces, esa planificación es como el tema del Transantiago. Tenemos una planificación súper linda y todo, pero la lleváis a la calle y se te desarma porque tienes que conocer la realidad para que la planificación funcione. Y eso significa hablar con la gente que está ahí, no con el director del hospital, que a lo mejor no tiene ni idea. El director del hospital, en muchos hospitales, sí, están muy a caballo de lo que pasa en su, pero hay otros directores que no tienen idea. Entonces, no es que el director me dijo, bueno, pero si el director le está diciendo una cosa y el personal de urgencia le está diciendo otra, bueno, vaya averigüe, pues. Si no claro. Le cuesta nada, no le van a morder, no. La gente en general se porta bien cuando uno le pregunta. Oye, no entiendo yo esa reticencia a acercarse a las personas.
me genera mucho interés el método que hay atrás. Yo no quiero que tú, por cierto, no lo vas a hacer tampoco, como revelar fuentes, pero ¿cómo te llega la información? ¿Cómo tú te enfrentas a esa información y de repente tienes una información que es muy importante? ¿Y qué pasa en ese momento en que decís, voy a tirar esto y yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que se me viene? ¿Cómo se va articulando, por ejemplo, el tema de los fallecidos, de cómo se hace el conteo? ¿Qué pasa atrás? Bueno, yo tengo que reconocer que yo actúo de una manera bien inconsciente, o sea, como que no pienso mucho, o sea, nunca me Lo que va a imaginé pasar. no me imaginé que la gente se iba a enojar porque yo publicara esa información. O Así sea, están las no, cosas en Chile. es como que no me pongo en ese lugar antes. Después cuando ocurre digo, eh, qué raro. Y bueno, digo, Mm, bueno, es la reacción también superhumana de decir, no me cuente malas noticias y es claro, mejor enojarse con el mensajero, ya, puedo comprenderlo. porque ha estado Pero en el rudo el fondo ataque también. El ah, ataque en redes sociales ha estado rudo. es O rudo, sea, imagínate tú pero lejos haciendo la pega y un ataque. Melning sí, pero así te subió como, arriba del columpio ahí. claro, ¿no? Que así como hay gente que reacciona sin saber, digamos, sin saber, porque igual Desde la ignorancia, claro. te presumen intenciones, coordinaciones, conspiraciones que, bueno, yo sé que no son ciertas, entonces es como que no me llega, me Mm. rebota. Lo que sí me preocupa es que alguien me dijera, mira, tu dato está equivocado, no eran 7, eran 6. Ahí pongo atención. Y también es un trabajo que se está siempre completando. Y esa es la maravilla de hacer periodismo hoy día, porque antes, no sé, en el diario yo publicaba una noticia y suponte que tenía un error de precisión, pues me enteraba un mes después, cuando llegaba a la casa. Claro. Ahora Y ahora es incidente, ahí, pues hay claro. gente que te dice, mira, por acá, por allá, y es súper colaborativo en realidad. No me siento así como que estoy sola haciendo la pega. ¿Y Y qué claro, opinión te merece lo que pasó con Interferencia? Con la publicación de los mapas georreferenciados, que eh, para algunos fue muy violento y fue muy criticado, pero otros lo agradecieron muchísimo. yo creo que en primer lugar es efecto de la falta de transparencia en los datos, porque, porque, digamos, estamos todos tratando de buscar datos que debieran ser públicos, que debieran estar publicados en alguna página web y no están, y digamos, no dudo de las intenciones de los colegas de hacer la vega Claro, y de tratar de aportar con información. ¿Qué tan preciso era para identificar domicilios de personas? No lo sé, pero entiendo la preocupación de las personas también, porque ha habido casos de gente que se entera que alguien tiene coronavirus y va y lo agrede o lo tratan de echar de donde están. Entonces también es algo que uno tiene que tener presente a la hora de reportear. Eh, eh, en la medida de lo posible que cuando uno publica información no tenga estos efectos colaterales negativos, que además el gobierno lo usa con mucho agrado para decir, ven, por eso no entregamos los datos, porque ustedes son irresponsables, no saben nada. Entonces le viene como de perilla al argumento antitransparencia. claro. Eh, yo, sumando y restando, creo que la intención fue informar y que, digamos, en esa intención estaba puesto el eje. No veo que haya habido una intención de generar pánico ni que salieran las hordas a atacar gente, porque de hecho no ha sucedido. No, Eh, claro. claro. ¿Y tú has sufrido alguna presión o algún tipo de ataque o de alguna manera alguna acción que haya tratado de frenar la información que estás entregando? No, Ya, qué bueno. Una tranquilidad por o último. sea, no. Gente, digamos, como te digo, eh, mechita, Mechita corta. mechita corta claro, también Twitter es un lugar así, digamos, es un lugar Sí. de roce duro, no es un lugar amable,
hay de todo, digamos, y uno tiene que saber navegar ahí. Pero a mí me parece que dentro de todo también ha sido muy valorado por muchas personas. Siento que ha habido más valoración que ataque, ¿Qué ataque? porque me siento más, Buenísimo. Oye, más Ale, estimulada que atacada, sí. y pensando en el nombre de nuestro programa, ¿para dónde vamos? ¿Tú sentís que Chile y el Estado va a aprender de esta experiencia, que va a sacar algo limpio, que vamos a sentir que debemos invertir más en salud y que la justicia se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer al respecto? ¿Tú creís que tenía esa esperanza? Yo soy Que súper haya mala responsabilidad. para hacer pronóstico y siempre me equivoco, así que no voy a hacer un pronóstico, pero yo sí, sí quiero decir que al final todo depende de la institucionalidad que nos demos. Este Estado con esta institucionalidad ya no aprendió. No hay ninguna manera de salir. O sea, si nuestro Parlamento, la discusión eran 10 lucas más, 10 lucas menos, Claro. no le veo el lado. No. O sea, creo que Chile necesita de verdad distribuir el poder donde tiene que estar, digamos, donde el Estado nos pertenece a todos. El Estado no es un botín que gana un partido que llega al gobierno. El Estado es de todos y todos debiéramos tener una voz en decir cuánta inversión queremos en salud, cuánta inversión queremos en educación, cómo queremos que se hagan las casas, cómo queremos que se trate a la gente. No veo que eso vaya a ocurrir de manera espontánea, sea cual sea la emergencia. En general, nuestros políticos tienen una alta tasa de sobrevivencia y pasan, no aprenden nunca. Y hay mala memoria también. Claro, ¿no? Se reciclan al mes siguiente y después gente que uno dice, bueno, ya pensábamos que esta persona había desaparecido del mundo político porque estuvo acusada de no sé cuántos chanchullos Claro. y lo vemos en la próxima papeleta entre los más votados. Entonces, Ale, no tengo esperanza. Tenemos una sección que viene desde Instagram, respuestas cortas para temas grandes que no podemos ahora por la hora y porque estás en Nueva York y ya te hemos quitado demasiado tiempo, pero tu opinión con respecto a Macarena Santelice, nueva ministra de la Mujer. Ella, en sus declaraciones de hoy día, la delatan perfectamente. No hay nada que opinar, nada más que decir. Ella misma lo dijo. Lavín. El mejor pautero de la historia, la máquina de hacer pauta periodística. Blumel. Me da pena Blumel. Nueva normalidad. Neolengua. Bofil. Paso. Lucía Iriar. La única inmune al coronavirus. Mañalich. No sé qué decir de Mañalich. Los dioses ciegan a los que van a perder. ¿Cuál ha sido el costo, Ale, de haber tomado el camino que desde este lugar se ve como el camino más difícil de tu profesión, que es ser coherente, consecuente, profesional, hacer la pega? ¿Cuál ha sido el costo? Bueno, si uno lo mira, si uno lo mide como lo miden los economistas en costo económico, probablemente tengo un patrimonio menor que a otros colegas de mi generación que tomaron otros caminos, pero en beneficio, en dormir tranquila, en tener una vida alegre, feliz, tranquila. Dormir tranquila. Sí, duermo tranquila. ¿Y qué deberíamos hacer, Ale, pensando en una post-pandemia, en la escritura de una nueva constitución? ¿Qué deberíamos hacer para poder proteger los medios de comunicación y generar una
información un poco más transparente frente, por ejemplo, a lo que podría venir en futuro, sequía, otras pandemias. ¿Qué deberíamos otras nosotros pandemias, cuidar? Calentamiento. Claro. A mí me parece que los ¿Para medios dónde van los medios de comunicación? O sea, ¿Dónde deberíamos empujarlo? los medios de comunicación también son producto de las estructuras de poder que uno tiene. Yo tengo la esperanza que cambiando la Constitución, esa nueva, una sociedad más democrática, más igualitaria, más solidaria, va a generar ese tipo de medios de comunicación. Creo que hay otras maneras de hacer comunicación, hay otras maneras, hay que repensar el periodismo, no solamente por esto que está pasando, sino que por la revolución digital. Tenemos que aprender nuevas formas de conversar con los jóvenes. No podemos seguir haciendo un periodismo vertical como hemos estado haciendo hasta ahora, digamos. Creo que lo esencial de verdad es democratizar la democracia chilena. Y de todo lo que sea necesario va a venir de ahí. No se puede poner la carreta delante de los bueyes. ¿Algún proyecto que hoy día te esté, además de todo lo que estás haciendo con respecto a la pandemia, algún proyecto de investigación o algo que te traiga por Chile en el futuro? Sí, pues estoy súper atrasada con todo. Tengo compromisos editoriales que no he cumplido. Ya me pongo... No puedo. No. Pero te tendríamos si en algún futuro próximo puedes volver a Chile, ¿tienes planes de volver? O sea, terminando de estudiar. Tengo que volver. Perfecto. Sí, terminando de estudiar, sí. Bueno, te vamos a esperar aquí, Ale. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo. Te seguimos en redes sociales. Cuídate mucho y gracias de verdad por estar haciendo el trabajo que estás haciendo, que para todos nosotros es muy valioso, muy, muy valioso. Gracias, Héctor, y gracias a todos los que han estado participando. Ahí veo cómo salen los mensajes.